Uno de los desafíos más grandes que el Señor nos encomendó es el de hacer discípulos. Y conste que nos dejó algunas encomiendas complicadas, como esa de amar a nuestros enemigos, o aquella de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Al menos yo, cada vez que debo amar a alguien que me detesta, salgo anímicamente sangrado. Lo hago porque debo, porque el Señor me lo pide, pero mi carne me pelea violentamente. Mi mente, mis emociones, todo me recuerda lo que esa persona ha hecho, lo que ha dicho, lo que ha querido hacer. Y se hacen nudos y torbellinos y pensamientos en mí. Y mi alma quisiera rebelarse y quisiera discutirle al Creador de todo. Y tal vez alguno de ustedes entienda lo que estoy diciendo. Pero a pesar de esto, sigo entendiendo el hacer discípulos como una tarea mucho más complicada. Porque a final de cuentas, amar a quien te aborrece, por más que cueste, está en ti el hacerlo. Y el negarte a ti mismo y tomar tu cruz y seguir al Maestro, por más que cueste, está en ti el hacerlo. Pero no hay manera en que tú, por ti mismo, puedas hacer un discípulo de Cristo de alguien más. Lo más que podemos hacer es darles clase, brindar conocimiento, consejería, ejemplo. Es lo más cerca que podemos llevar a una persona de ser discípulo, pero no lo podemos cambiar. Y es lo mismo con el evangelismo. Hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, la conversión no sucede por algo que hicimos o dijimos, no deriva de algo en nosotros. Y entonces muchos abandonan el evangelismo o abandonan la tarea de discipular. ¿Qué caso tiene, dicen, si no podemos salvarlos o cambiarlos? ¿Qué caso tiene si no podemos transformarlos? Pero aunque desde la superficie podría verse así, Pablo nos muestra lo maravilloso que es seguir predicando, seguir evangelizando, seguir discipulando, pese a que nuestro esfuerzo parezca inútil. Pablo nos dice que la sabiduría del mundo fue incapaz de conocer a Dios. Y lo dice a los de Corinto, en medio de una cultura grecorromana marcadamente idólatra y politeísta. No es que no creyeran en el concepto de una deidad, no es que no adoraran lo que no entendían como deidad. El problema es que estaban perdidos, adorando todo lo que desde su percepción engañada por el maligno les sugería tener poder o influencia. Pero incluso en medio de esa gran religiosidad, el mundo no conoció a Dios. Hacían culto, adoraban, ofrendaban, sacrificaban, se encomendaban, hablaban de Él, hacían fiestas en su honor, pero no le conocían. Conocían eso que sus mentes crearon bajo la idea de una deidad, pero Dios, el Dios verdadero, no nació en la mente humana. El Dios que nace de la imaginación del hombre no es Dios. Esas deidades allá afuera eran creación humana. Eran resultado de la mente del hombre. Fueron concebidos de acuerdo a los deseos del hombre y estaban ahí para servir al hombre. Pero Dios, el Dios verdadero, es lo contrario a lo que el hombre concibió como deidad. El Dios verdadero no es una creación del hombre. El hombre es una creación de Él. El Dios verdadero no es el resultado de la mente humana. El hombre es resultado de la mente de Dios. El Dios verdadero no fue concebido por la voluntad humana. El hombre fue hecho porque Dios quiso. El Dios verdadero no está aquí para servir los deseos del hombre. El hombre fue hecho para servir a Dios. Te lo explico así y será una ilustración relevante a lo largo del video. Dios quita los reflectores del hombre y los regresa donde pertenecen, hacia sí mismo. Y el término que usó Pablo no apunta a como muchos lo entienden. No significa que el hombre no tiene conocimiento teórico acerca de Dios. Es decir, no significa que el hombre no pueda tener ideas, conceptos de lo que significa la deidad. El término que usó Pablo significa que el hombre no lo conoció empíricamente. No conoció a Dios en la experiencia, en la cercanía, en la observación de esto que está cerca de ellos.
No conocemos a Dios a partir de un marco teórico, a partir de ideas preconcebidas, nacidas de hipótesis o teorías que nacen del corazón humano. Lo conocemos estando cerca de Él, poniendo atención a lo que dice, a lo que hace, a lo que busca. Ahí es donde su palabra cobra relevancia. Y por eso, en su sabiduría perfecta, en la palabra entendemos esto, que Dios encontró grato, encontró placentero, encontró propio, encontró adecuado el revelarse al hombre a través de la predicación humana y salvarlo. Eso que es necedad desde la lógica humana, eso que es absurdo desde la perspectiva del hombre, eso que es ilógico humanamente, eso innecesario, eso, valerse de eso, de la predicación, de usar a un ser débil, pequeño, incapaz para llevar un mensaje que salva gente. No es el predicador, no es el hombre quien puede cambiar al hombre. Les decía que ante ello muchos abandonan la tarea, pero porque no entienden que aunque no es el hombre quien cambia a otros, el hombre puede ser vehículo del mover de Dios, puede ser herramienta cuando Dios hace algo. Y entonces ese aporte absurdo, pequeño, imperfecto y quizás estéril por sí mismo, es tomado por Dios y usado por Él para la transformación de personas. Y ya cuando lo vemos así, entendemos el enorme privilegio, el gran honor de ser usados por Dios. Pero cuando creemos que es por méritos del hombre, comenzamos a construir ídolos o sectas o pleitos o soberbias y lastimamos a la iglesia. Y le robamos a Dios lo que le pertenece. La iglesia de Corinto estaba dividida y dos hombres, Pablo y Apolos, que Dios usó como vehículos, como herramientas, habían sido elevados por algunos y convertidos en el gran hombre de Dios con el que ellos querían asociarse, con el que ellos querían identificarse. Porque todavía son carnales, les dice Pablo, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Están quitando los reflectores de Dios y regresándolos al hombre como lo hacen allá afuera. Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, no son como hombres del mundo. Y sigue diciendo, ¿qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? ¿Qué somos tú y yo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído. Somos vehículos a través de los que Dios llegó a ustedes, pero no fuimos nosotros. No creyeron por méritos nuestros, creyeron según el Señor dio oportunidad a cada uno. Creyeron porque Dios abrió esa oportunidad para ustedes. Dice Pablo, yo planté, Apolos regó, yo hice algo, él hizo algo, pero fue Dios quien ha dado el crecimiento. Yo puse la semilla, dijo Pablo, y si no hay semilla, ¿qué hubiera regado el otro? Pero también, ¿qué caso tiene plantar si después no se le va a dar riego? Puse una semilla, llegó otro y puso el riego, pero yo no puedo hacer que la semilla brote solo porque quiero, y el que riega tampoco puede hacer que la semilla brote solo porque quiere. Eso es algo que solo Dios puede hacer. Puedo poner una semilla, alguien puede regar una semilla, pero solo Dios la hace crecer. Así que ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. No quiten sus reflectores de Dios para ponerlos en el hombre. Y cuando el que planta quiere el aplauso, cuando el que riega quiere el reconocimiento, están quitando los reflectores de Dios y poniéndolos en sí mismos. No sé si entiendas lo blasfemo que es eso. Aunque lo haga un siervo de Dios que Dios usó para que ustedes creyeran. No es algo el que planta y no es algo el que riega. Es Dios quien tiene el control. Pero esto, aunque desmoralice a quienes quieren medallas y monumentos personales, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa. Cada quien hace su parte y todos somos lo mismo. Todos somos herramienta, todos somos vehículo, todos somos servidores de Dios.
pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Y esto es el canto de las sirenas para quienes quieren desfiles en su honor. Es la miel que ellos quieren. Es lo que sus secretos apetitos ególatras están buscando, ser premiados en público, que Dios les ponga un podium frente a las miradas del resto. Pero Pablo dice, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios. Y si no lo has entendido aún, en griego hay una conjunción muy interesante. Hay otra conjunción de la que ya les he hablado mucho, que es kai, que es un amalgamador de frases. Kai une lo que está antes con lo que está después. No se debe entender una cosa sin la otra, se los he explicado muchas veces. Pero esta conjunción aquí es gar, y gar también amalgama. Une ideas, pero de otra forma, de otra manera. Cuando encontramos un gar en griego, significa que la frase anterior, que en este caso sería la de recibir una recompensa, la frase anterior se explica con la frase que le sigue. Es decir, la recompensa, y maravillosa, pero la recompensa de nuestro trabajo es haber trabajado junto a Él. El honor es haber sido una herramienta en sus manos, un vehículo, un mensajero, un servidor. Por muchos años fui baterista, y aunque no conservo en la memoria la mayoría de los lugares donde toqué, o la gente con quien toqué, o la gente donde toqué, no olvido el día que mi ego se extasió porque toqué con los músicos de Daniela Romo. Y estoy hablando de algo hace muchas décadas y no lo puedo olvidar. Ya hoy ni siquiera saben quién es ella, y si ella ya ni es tan conocida, ¿quién se va a acordar de un joven que tocó unas cuantas canciones con sus músicos y ella ni siquiera estaba ahí? Pero ese joven ya envejeció y hoy se sigue acordando de aquel momento. ¿Cuál fue mi deleite? Haber tocado con esos músicos. Y que haya alguien que sea músico en la orquesta de Dios y que valore más el aplauso que la compañía. Por eso, aunque disfruto la música, me alejé de los instrumentos, porque los usé para mi gloria, no para exaltar a mi Señor. Ahora, por su misericordia, por su amor, su palabra me ha enseñado que el mayor honor, que la más grande recompensa, no es el aplauso, es el ser del equipo de Dios. Pero en griego la frase es mucho más larga. Aquí luego vemos un i que no está en el griego. No hay un kai en griego. En el griego la segunda frase, la que está después de ese gar, llega hasta acá. Una misma frase que nos explica a qué se refiere Pablo con eso de que cada quien recibe su propia recompensa conforme a su trabajo. A veces somos recompensados siendo parte del equipo de Dios, a veces somos recompensados siendo la obra que Dios hace. Usando el ejemplo de la música, algunos tienen el honor de ser músicos con Él. Otros tienen el honor de ser la música que Él escribe. A algunos nos toca enseñar, como si tocáramos algún instrumento. Nos toca construir como si fuéramos albañiles, bajo la dirección del constructor. Y ese que creó todo, nos usa para construir, y eso es maravilloso. Solo los ególatras que buscan reflectores en sí mismos no saborean esto. Pero a unos nos toca el deleite de trabajar con Dios y a otros les toca el deleite de ser el cultivo, de ser la construcción. Y cuando valoramos eso, el hacer discípulos deja de ser un desafío, porque entendemos que no vamos solos, que somos parte de un equipo comandado por Dios y que a unos nos toca discipular y a otros el ser discipulados. Y por un tiempo somos discipulados y luego nos toca discipular, y el ciclo sigue y sigue y sigue en la historia de la iglesia. ¿Cómo sugiero hacerlo? Siempre uso estos versículos escritos por el apóstol Juan, porque estoy seguro que esto que Juan escribió es mucho más profundo que lo que se aprecia superficialmente. Aquí en estos cuantos versículos hay referencias a 4 grupos de personas, y si las analizamos, sabremos que no son meras alusiones literales, que más bien son referencias a 4 niveles de vida cristiana.
en el centro del grupo, en el centro de lo escrito, quizás puestos al centro con toda intención, quizás rodeados, protegidos por lo demás. Hay una referencia a quienes Juan llama paidía. Ese término griego se usaba para referirse a niños en sus primeros años, cuando se les ponía un agogos, que en griego significa el que conduce. De hecho, el término pedagogía es la unión de paidía en plural o paidos en singular y agogos, el que conduce. La pedagogía es lo que estudiamos los que nos gusta enseñar. Los paidos, la paidía, son los que no pueden aún valerse por sí mismos y necesitan de alguien que les alimente, que les proteja, que les enseñe. Y de ellos, Juan solo nos dice que conocen al Padre. Por eso hablamos aquí de un nivel de vida cristiana donde ubicamos a quienes recién comienzan su caminar en Cristo, de quienes apenas han conocido al Padre y requieren de asistencia y requieren de entrenamiento para seguir su caminar. Aquí queremos enseñarles sobre cuidar su testimonio. Queremos enseñarles de qué se trata su vida nueva. Queremos enseñarles los fundamentos de la fe. Queremos enseñarles acerca de la vida en la iglesia. Luego, después de ser paidía, venía tecnía en plural, tecnon en singular. Son los niños que ya comienzan a hacer preguntas. Son los niños que ya comienzan a observar, que ya comienzan a investigar, ya comienzan a tomar decisiones propias, ya comienzan a protegerse a sí mismos. Aún carecen de experiencia, aún les falta sabiduría, aún no conocen mucho de la vida, pero son los niños que ya están al aire libre, digamos, investigando, creciendo. No dejamos un bebé solo en el patio de atrás de una casa, pero a estos ya los dejamos correr ciertos riesgos, ya les damos más espacio para jugar y conocer el mundo. De ellos dice Juan que son quienes sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Aquí queremos enseñarles acerca de la gracia, de la libertad en Cristo, de la perseverancia en el Señor. Y luego de la tecnía están los neaniskoi en plural o neanías en singular, que son los jóvenes entre comillas, generalmente a partir de los 12 años y hasta los 40 años. Y después de los 40 ya eras presbíteros, anciano. Los neaniskoi son los jóvenes plenos de vida, que en culturas antiguas como en los tiempos bíblicos están en la edad en la que ya se pueden casar, ya pueden salir a la guerra, quizás aún sin la sabiduría totalmente desarrollada, sin la experiencia de los años, pero llenos de osadía, de ímpetu, de energía, de planes, de fuerza. Juan menciona 3 características de esta etapa. Nos dice que los neaniskoi son fuertes. Esa es la primera, son fuertes. Y también nos dice que la palabra de Dios permanece en ellos. Esta es una segunda característica que Juan les otorga a quienes están en esta etapa. Son fuertes, la palabra de Dios permanece en ellos, y la tercera característica es que ellos han vencido al maligno. Y esta última característica se repite 2 veces en la lectura, dándole énfasis al asunto. Por eso los creyentes en esta etapa son discipulados en asuntos que los arraiguen en la palabra, que los entrenen para la guerra espiritual, que les permitan ejercitar sus habilidades para desarrollar fuerza y experiencia bajo el cuidado de alguien. Y luego la cuarta etapa. Juan la llama pateres, los padres. Un término que hoy lo usamos para referirnos a los progenitores, a los que imparten vida. Sin embargo, en el pensamiento grecorromano, los pateres no solo engendraban, podían ser padres también por adopción, pero esto es lo que significaba ser pateres en esa época: llevar en sus hombros la responsabilidad de la formación de sus hijos y del sustento de su familia. Los pateres son entonces quienes proveen asistencia y guianza a otros. Juan los describe 2 veces, es decir, poniendo énfasis en esto, que ellos conocen a aquel que ha sido desde el principio. Juan nos había dicho que los paidos, la paidía, conocen al Padre,
Pero los pateres, los padres, conocen a Dios en una dimensión teológica más profunda. Conocen a aquel que ha sido desde el principio y además ya se saben reflejos de Él. Son padres como Él es Padre. Son protectores como Dios es protector. Son proveedores como Dios es proveedor. Son reflejo de Dios. Los pateres son personas de experiencia, de sabiduría, de conocimiento y ahora usan eso que adquirieron para formar a otros. Y aunque ellos siguen siendo discípulos y aprendiendo sobre teología, cristología, pedagogía, a la vez son ahora discipuladores. Alguna vez fueron paidía. Hace tiempo conocieron a Dios, quizás teológicamente limitados, quizás sin fuerza en ese entonces, quizás requirieron ser puestos al centro, protegidos por otros, pero hicieron todo el recorrido de su crecimiento en Cristo y ahora ayudan a otros a caminar por esos mismos caminos. Es así como se vive la vida en Cristo. Es así como se experimenta el discipulado y cada nivel es maravilloso. No es menos alguno de ellos, no es más alguno de ellos, son solo épocas. Alguna vez fuimos una semilla, luego alguien regó, pero es Dios el que ha dado el crecimiento. El problema viene cuando dejamos de crecer, cuando nos volvemos apáticos, perezosos, indiferentes a las cosas de Dios. Cuando es más importante la necesidad secular, cuando es más importante el atender los asuntos triviales y cuando ya deberíamos ser maestros en las cosas de Dios, pero por estar atendiendo tantas cosas allá afuera, necesitamos que acá nos vuelvan a enseñar una y otra vez lo básico. Y lo básico es importante, por ello se llama así. Es la base sobre la que construimos. Por eso también decimos que es lo fundamental, son los cimientos, son los fundamentos. Pero tan valiosa, nutritiva y maravillosa como es la leche materna para la salud del bebé, que lo nutre mejor que nada y lo protege y le da esa sensación de cercanía con la mamá, llega el momento de crecer. Llega el momento de ejercitar lo que sabemos, de llevar a la práctica lo que aprendimos. Y entonces, hacer discípulos se vuelve de nuevo un desafío enorme. Pero ya no solo por quien discipula, ahora también por quien no se deja discipular. Ya el campo no recibe semilla, ya el edificio no acepta más ladrillos. Por eso debemos desarrollar una cultura como iglesia que nos permita ser discipulados, querer ser discipulados, valorar ser discipulados, sabiendo que un día nosotros seremos también discipuladores, o sea, colaboradores de Dios, como enseñó Pablo. Ese es un punto desafiante y un asunto a atender en la vida de toda iglesia.